Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a este webinar, cómo enfrentar los cambios en las organizaciones a través de la gestión efectiva de las emociones. El día de hoy en alianza con Logos to Be. Vamos a asignar de 2 a 5 minutos para que más participantes se puedan unir. Agradecemos entonces su permanencia en línea. Muchas gracias. La misión del área de talento humano es dedicar tiempo y esfuerzo a la gestión de personas. Es por ello que es necesario contar con soluciones que permitan simplificar los procesos de nómina para poder dedicar más tiempo al activo más importante de la empresa, las personas. Al contar con un software de nómina robusto, ahorra tiempo y reduce riesgos, permitiendo concentrarse en la productividad y gestión del talento humano. Presentamos Nómina Novasoft Cloud, software 100% web. Acceda, consulta o liquide desde cualquier lugar y en cualquier momento la nómina de su empresa. Cuente con actualizaciones legales oportunas en un entorno cambiante y complejo. Realice procesos de liquidación de manera segura y confiable, que se ajusta a los constantes cambios normativos y tributarios con adaptación al mercado e integración con cualquier ERP. Presupueste la nómina por diferentes criterios y conozca la ejecución en tiempo real para facilitar un análisis detallado. Distribuya y contabilice el costo de nómina por empleado, concepto o centros de trabajo para contar con estados financieros detallados. Analice los datos y conozca tendencias mediante consultas analíticas sobre Power BI. Implemente controles y alertas para dar mayor seguridad al proceso de nómina. Parametrice de acuerdo con sus necesidades, contratos, conceptos, tipos de liquidación e interfaces. Reduzca la carga operativa utilizando procesos masivos, tareas programadas y otras herramientas del sistema. Además, sus empleados podrán acceder a su información de manera sencilla y con disponibilidad 7x24 a través del portal web. Conozca más en www.novasoft.com.co. En Novasoft queremos destacar los factores que permitieron definir a KFC Colombia como un caso de éxito. El primero es disposición al cambio, segundo, conocimiento de la normatividad legal y core del negocio, y el tercero, la aplicación de estrategias y ejecución de modelos de implementación de Novasoft. KFC fue fundado en 1939 por el coronel Harlan Sanders, quien en su momento freía el pollo en ollas caseras y precisamente en su casa. En la actualidad, hacemos la elaboración y preparación de este pollo en ollas freidoras industriales y utilizando, por supuesto, nuestra famosa y exitosa receta original de 11 hierbas y especias. KFC a nivel mundial tiene 18.000 restaurantes y hace presencia en 120 países. En Colombia tenemos 62 restaurantes en 9 ciudades. Tenemos 1.800 colaboradores y nuestra meta es cerrar con 2.000 y en más de 70 restaurantes a nivel nacional. La necesidad de la organización estaba básicamente en la oportunidad de tener mejor productividad dentro de recursos humanos, mejores procesos de nómina y adicional pagos en la seguridad social. Antes de Novasoft utilizábamos un software muy básico, realmente era muy manual y poco confiable. El mayor beneficio que tiene Novasoft versus ese software anterior es la oportunidad de la información ante el cliente interno. Estamos llegando a todas las personas, estamos llegando con información precisa, confiable y eso hace que nuestro proceso sea óptimo y veraz. Nosotros implementamos, y realmente hay que resaltar que fue en tiempo récord de 2 meses, toda la parte de gestión humana, toda la parte de nómina, portal web de empleados y Smart Report. Es una experiencia excelente desde la evaluación de las necesidades, la oportunidad en todo el proceso de desarrollo de nuestra implementación y después la resolución de las dudas que hemos tenido durante ese proceso final. Con la implementación de software solucionamos la agilidad en todos nuestros procesos y sobre todo la entrega de resultados financieros y contables de una manera ágil y confiable. Novasoft es optimización, es automatización y es oportunidad. Recomendaría Novasoft porque es un software robusto de talla mundial y que aplicaría para las necesidades de cualquier compañía.
Reconocemos en KFC el trabajo en equipo, motivación, dedicación y esfuerzo. Les agradecemos su compromiso y confianza depositada en Novasoft. Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a este webinar, cómo enfrentar los cambios en las organizaciones a través de la gestión efectiva de las emociones. El día de hoy en alianza con Logos to Be. En esta diapositiva pueden identificar las diferentes funcionalidades de Zoom. En la parte inferior encontrarán este botón de preguntas y respuestas, en el cual podrán ingresar las diferentes inquietudes que se generen a lo largo de la sesión. Al final vamos a tener el espacio para dar respuesta a esas inquietudes. También al final tenemos la encuesta de satisfacción. Agradecemos entonces nos ayuden a diligenciarla una vez finalice el webinar. Y para quienes no conocen a Novasoft, Novasoft es una compañía que se encarga de diseñar, desarrollar, comercializar e implementar soluciones de software de gestión empresarial ERP, gestión humana, nómina y seguridad y salud en el trabajo, con más de 35 años de experiencia en el mercado, más de 2.500 clientes, más de 760.000 nóminas procesadas mensualmente y alrededor de 500 empresas en modelo cloud. Contamos además con la certificación en buenas prácticas de innovación, la certificación ISO 9001-2015 y la certificación en seguridad de la información 27001-2013. Y el día de hoy nos acompaña Logos to Be. Logos to Be es una compañía que se encarga de apoyar los procesos de cultura y liderazgo organizacional. Brindan acompañamiento para lograr la certificación B. Las empresas que se certifican como empresa B asumen un compromiso de mejora continua y ponen su propósito empresarial y socioambiental en el centro de su modelo de negocio. La certificación B se basa en la medición y análisis de las 5 áreas más relevantes: gobierno, trabajadores, clientes, comunidad y medio ambiente. Permiten una revisión detallada de todas ellas con el fin de ayudar a identificar todos los posibles puntos de mejora y oportunidades para ser un agente de cambio en la economía, protegiendo la misión y potenciando el triple impacto. Por un lado nos acompaña Lina Álvarez Lozano. Lina es administradora de empresas con más de 15 años de experiencia en el ámbito corporativo y comercial. Es coach ontológico de Unified Network, con 5 años de experiencia como coach en procesos de transformación cultural y desarrollo de líderes para organizaciones. Cuenta con una experiencia de acompañamiento en procesos de coach organizacional para más de 100 líderes en compañías como Seguros Bolívar, Constructora Capital, Norgas, Constructora Bolívar, Oxxo, entre otras. Y por el otro lado nos acompaña Rafael García Castaño. Rafael es psicólogo con experiencia de más de 20 años como psicoterapeuta individual. Cuenta con especialización en clínica y psicoterapia psicoanalítica en la Pontificia Universidad de Comillas de Madrid, España, y formación en psicología transpersonal y programación neurolingüística. Entonces, en este momento voy a dar paso a Jorge Convers. Jorge es el gerente de la unidad de negocios de gestión humana, que nos va a dar unas palabras de introducción. Adelante, don Jorge, muchas gracias. Gracias, Juliana. Muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes compartiendo este espacio que hemos preparado de manera muy especial para ustedes. Gracias por disponer de este espacio en su agenda para estar con nosotros en esta sesión que consideramos muy relevante, muy también oportuna para las situaciones que estamos viviendo en las organizaciones, no solamente en Colombia, sino diría que en general en el mundo. Como lo comentó Juliana, pues contamos con Lina y Rafael. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por participar en este evento. Como se han dado cuenta, son dos personas con una gran trayectoria profesional que pues han tenido la oportunidad de apoyar a muchas organizaciones en el país y bueno, que han tratado de sintetizar para transmitir en esta próxima hora los principales conceptos relacionados con la gestión de las emociones. Les agradezco mucho su atención, espero que disfruten de este evento, que sea de gran valor para ustedes y como siempre,
tendremos un espacio para atender sus inquietudes al final de las presentaciones. Muchas gracias. Lina y Rafael, gracias por acompañarnos. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Bienvenidos a todos. Nos parece lo máximo para mí personalmente es estar aquí acompañándolos. Yo sé que ustedes tienen una dinámica que me han contado, que Jorge y Juliana me han contado, que Novasoft los trae atrapados con diferentes temas en los diferentes webinars. Y hoy nosotros conversando con Jorge, con Rafael, con Juliana, ¿qué es eso que también en el mundo organizacional, por supuesto que es importante toda la parte técnica, la parte normativa, legal, para funcionar en nuestras compañías? Y hay un tema adicional, no menos relevante, que es el mundo emocional, al que a veces en algunas compañías pasamos por alto, o más que pasar por alto, no sabemos cómo hacer una gestión efectiva, y nos pareció un tema relevante para compartirlos. Pero antes de arrancar, antes de iniciar, a mí me gustaría, con Rafael, nos gustaría preguntarles ¿qué es eso que les llamó la atención? Porque ustedes están acostumbrados a recibir de pronto otras invitaciones distintas de Novasoft. Nos gustaría saber qué es eso que les llamó la atención cuando recibieron la invitación del webinar. Y como les dijo Juliana, ahí hay dos opciones en el Zoom. Una que tiene que ver con preguntas, pero otra que tiene que ver con el chat. Que nos cuenten así rápido, no extenso. ¿Qué les llamó la atención? Vieron la invitación, el tema, esto de las emociones, esto que tiene que ver con el tema de los cambios en las organizaciones. Así que los invito a que puedan escribir en un minutito qué les llamó la atención. No sé, Rafa, si tú puedes ver el chat para contarme qué están comentando. Sí, Lina, aquí estoy listo, observando a ver qué nos comparte. Eso, por curiosidad, o porque yo estoy enfrentando efectivamente en la compañía un cambio, o esto de las emociones es algo que estamos manejando en la compañía, o no, o es la primera vez que lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué es eso que les llamó la atención? Sí, este webinar me inscribo, no, imperdible, aquí voy a estar conectado, escuchando. Bueno, aquí ya hay una persona que nos comparte. Carol dice, le llama la atención porque involucran la parte emocional. Los cambios que se vienen generan diferentes emociones en las personas, por lo que es interesante ver cómo afrontarlo. Cristina Fierro dice, el tema emocional en los últimos tiempos se ve que ha sido muy relevante y saber qué cambios o qué piensan otras empresas. Uy, eso es súper clave. Sabes que cuando uno está compartiendo con otras compañías, otras maneras de verlo o cómo lo están asumiendo, desde ahí también aprendemos las experiencias de otros. Sí. Bueno, y aquí Marta Gladys también nos comparte, nos dice, es un tema relevante para apoyar bien a los colaboradores y en forma asertiva ser parte de la solución en la medida posible de sus puntos de vista. Diana García nos dice, me parece interesante porque ayuda a gestionar la inteligencia emocional, que también es muy importante. María Catalina Lomo nos dice, es importante porque para aprender sobre el manejo emocional en las organizaciones y ver cómo se convierte en la parte de la cultura organizacional. Buenísimo. Entonces estamos aquí hay algo como, sí, como un hilo común y es importante en este momento, o sea, toma relevancia la parte emocional en la gestión del día a día. Bueno, fantástico porque estamos súper alineados. Sí. Y para alinear expectativas y para saber qué va a pasar y que de pronto qué no va a pasar en este webinar, queremos preguntarles qué es eso que se aprenden hoy, y está muy en línea con lo que nos han dado algunas opiniones, pero qué es eso que se aprenden hoy hace que haya valido la pena correr la reunión que tenían o aplazar eso que tenían y estar aquí atentos, presentes, escuchando el webinar. ¿Qué es eso que si me llevo hoy, que aprendo, valió la pena estar esta hora aquí conectado con Rafa, con Lina, con Jorge, con Juliana? Cuéntenos así también rapidito en el chat, con eso alineamos también expectativas. Bien, aquí también algo importante que contestaron, dice, ¿por qué es importante? Dice, porque somos muy funcionales y necesitamos ser muy emocionales y sociales también, o sea, involucrar esa variable. Yo voy a tomar ese comentario
para introducir el tema. Elkin también dijo, buen día, las emociones son un efecto muy importante en los comportamientos humanos y más frente a los cambios, por esto considero importante conocer sobre sus gestiones. Súper conectados. Yo creo que estamos súper en línea con lo que quieren escuchar. Sí. Así que... De pronto para Juliana, si está ahí, hay una persona que está preguntando dice, buenos días, ¿existe el link de asistencia? Link de asistencia, realmente no comprendo muy bien a qué se refiere la persona con el link de asistencia. Que de pronto pueda garantizarle que sí estuvo aquí presente. Sí, nosotros Creo que tenemos sí lo control podemos de hacer, ¿no? asistencia. Sí, correcto. Perfecto. Bien, entonces, ya escuchándolos y leyéndolos, vamos a dar inicio y quisiera arrancar con un comentario que hicieron y es ¿por qué son importantes las emociones? ¿Por qué un webinar? ¿Por qué disponer de un tiempo para poder introducir un tema y aprender sobre el tema emocional? Porque nuestro aprendizaje emocional tiene que ver con la posibilidad de adecuarnos a los cambios que se producen en el entorno. Yo quiero compartirles que en los últimos 5 años he acompañado a varias empresas de diferentes sectores, a varios líderes de diferentes niveles también, y una de las inquietudes grandotas, y yo les voy a decir que casi que el 90% acuden y me hacen la pregunta de, Lina, para mí está siendo difícil saber cómo estoy. Primero quiero saber cómo esto que siento o esto por lo que estoy pasando, cómo hacerme cargo, y no solamente por mí, sino hacerme cargo de lo que le pasa a mi equipo. Y ahí un poco, permítanme decirles, como analfabetismo emocional, porque cuando dicen, no sé, no me siento bien, y digamos que reducimos el mundo emocional a me siento bien o a no me siento bien. Pero hay una gama gigante en la gestión emocional que desconocemos y que al desconocerla, pues es difícil hacernos cargo. Entonces, hoy queremos poner el foco en que podamos hacer conciencia de cómo hacernos cargo de gestionar el mundo emocional para que sea un aliado en momentos de cambio. Y ya vamos a introducirnos un poquito a qué hacemos referencia con cambios. Nosotros en las organizaciones, en la vida cotidiana, implica un cambio constante, es decir, no estamos estáticos cumpliendo nuestra función, sino que estamos entrelazados en diferentes situaciones. Yo aquí trajimos algunos momentos de cambio que pueden estar viviendo ustedes en las compañías, pero si ustedes tienen seguramente que se tiene adicional algunos cambios en los que ustedes estén, también nos los compartan en el chat y podamos complementar. Pero estos son algunos de los cambios en los que en este acompañamiento que hacemos es importante como tener la claridad de por qué es importante escuchar a mi equipo, ¿saben? Les voy a introducir esta primera palabrita que puede ser nueva para ustedes, tener la sensibilidad. Cuando yo digo tener la sensibilidad, no solamente escuchar la parte técnica, no solamente la parte de la ejecución, sino tener la sensibilidad de poder saber en qué está el equipo en momentos de cambio. Yo creo que los momentos de cambio son situaciones que nos pasan todo el tiempo y, como les dije, entrelazadas unas con otras, vienen en combo. Entonces, algunos cambios presentes en las organizaciones, por ejemplo, si están en el lanzamiento de un nuevo producto, eso implica también una movilización en la compañía. Están implementando una nueva certificación, están implementando un nuevo ERP con Novasoft, seguramente, muchos de los que están aquí, o ya están en la ruta, o ya tal vez están en la culminación. Están integrando 2 áreas o 2 compañías. Esta también es un cambio, el ingreso de un nuevo líder, porque hay un cambio de la manera en la que se hacen las cosas, un nuevo cambio, no de pronto en el objetivo de la compañía, sino en la manera en que ese líder trae la concepción de lograr el objetivo. Hay una apertura de un nuevo canal digital, por ejemplo.
Cuénteme qué otros cambios reales, hoy, cotidianos, están enfrentando en sus compañías que seguramente no estén enmarcados en estos que les estemos contando. No solamente digamos, como para traerlos aquí y leerlos, sino los voy a invitar a que piensen en ese cambio relevante en que si yo aprendo a gestionar las emociones propias y las del equipo o las de la organización, muchos de ustedes son líderes de la organización completa o de un área, ¿cuál es ese cambio que voy a traer aquí al webinar y que voy a hacerle énfasis para poder aprender a gestionar? Entonces, Rafa, si hablamos de estos, algunos nos han mencionado algunos cambios distintos. Hay en el chat algunos cambios No, que nos cuenten. bueno, dice, sí, la presencialidad cambió a trabajo alterno desde casa. Ese es un cambio, la Ese presencialidad. es un cambio. Ya no La estamos otra todo el fue tiempo. la situación política, económica y social del país también nos ha ido afectando a todos. Y fíjense que vienen en combo cuando les digo sí. que no es solo uno. Unificación del NIT. Hay cambios externos a las compañías que también impactan por las emociones, como cambios políticos, el COVID. El trabajo virtual para todos no es fácil de manejar. Buenísimo, sí. Todos esos, digamos, son cambios, pero Rafa, hagamos como énfasis en lo que es un cambio, como para irnos atonando como... Bueno, muy bien. A nosotros, para Alina y para mí, cuando enfrentamos este tema de las emociones y el cambio, nos funciona mucho hacernos una pregunta y recordarla constantemente, y es, ¿cómo asumimos la realidad? Básicamente es o estática o dinámica, porque eso marca diferentes formas de enfrentarlo. Para nosotros, la respuesta es, creemos que la realidad es dinámica, o sea, está en continuo cambio y lo vemos en diferentes áreas de la vida. Ahorita estaban hablando de cambios en lo político, en lo social, en la salud, ¿sí? Y es así, o sea, el cambio se da en las diferentes áreas en que nos movemos. Es fácil verlo, por ejemplo, en la psicología evolutiva de las personas, o sea, primero infancia, después adolescencia, después adultez, después adulto mayor. Lo mismo, las parejas tienen una evolución, se conocen, son novios, se casan, después tienen hijos, después los hijos se van y van cambiando. Entonces, nos sirve mucho entender que la realidad se mueve y que hay ciclos que inician, que terminan, y eso también nos abre a una posibilidad. Si nosotros entendemos que la realidad se mueve, cambia, que hay ciclos, pues eso nos hace pensar que entre más habilidades desarrollemos y que también cambiemos nuestra actitud para enfrentar esas situaciones, pues vamos a estar mejor preparados para enfrentarlos. Pero si nosotros nos quedamos en la postura de las cosas siempre deberían ser iguales, no fluir con el cambio, seguramente va a haber mucho sufrimiento y mucho malestar. Básicamente en el cambio nos enfrentamos a dos obstáculos. Uno, cuesta mucho soltar lo que teníamos antes. Una forma de hacer las cosas, una forma de ser, un cargo, un trabajo presencial, un trabajo virtual. O sea, cuando el cambio aparece es duro soltar, dejar ir. Y también es duro enfrentarse a lo que viene. O sea, es lo que conocemos como incertidumbre. Entonces, digamos que el cambio nos pone de cara a lo que hay que soltar y de cara a lo que hay que recibir y que hay que enfrentar. Y ahí tenemos posibilidades de trabajo, porque la buena noticia es, hay herramientas que nos pueden ayudar a soltar más fácilmente, a dejar ir, a honrar lo que vino, a aprender de eso y a transformarlo. Y herramientas para poder enfrentar lo que viene, la incertidumbre, sin que nos llenemos de miedo y de pánico y de rabia y de frustración. Estos dos movimientos de dejar ir y enfrentar el futuro ya nos ponen de cara a la dimensión emocional, porque el futuro con la incertidumbre generalmente abre al miedo, abre a la ansiedad. Y
digamos que dejar ir también lo que pasó nos pone de cara a la rabia, a la frustración, a la impotencia, y ya tenemos ahí implícita la variable emocional cuando hablamos del cambio. Lili. Bien, entonces ahí vamos entrando poco a poco, digamos, a lo que es la gestión emocional, pero antes de esto, quisiera poner este tema que es supremamente relevante. Cuando nos enfrentamos al cambio, a un cambio como los que mencionaron ustedes y los que les trajimos hoy, definitivamente yo no puedo pasar por alto cuál es la cultura de mi compañía, cuál es la cultura de la empresa que nos va a acompañar o que va a ser una aliada o no a esta nueva realidad. Entonces, cuando yo hablo de cultura, les voy a hacer una definición que yo tengo muy, digamos, muy sencilla, y es la cultura, es la manera en la que hacemos las cosas en la compañía. Tiene que ver con ese comportamiento que tenemos cuando nadie nos ve, ¿sí? Esa es, digamos, la realidad. O sea, no cuando viene el cliente, no cuando estamos en una auditoría, sino realmente la cultura pasa cuando hacemos lo que hacemos, cuando nadie nos está viendo, tomamos algunas decisiones. La cultura es como la personalidad de la compañía. Y yo quisiera hacerles una pregunta. Una pregunta es si mi compañía fuese una persona, yo les hago esta pregunta y los que quieran responder en el chat, o para que se la lleven también para trabajarla. Si la empresa fuera una persona, ¿cómo es esa persona? ¿Cómo es mi compañía si te tuviera que poner personalidad? Ahí cuando yo me respondo esa pregunta, estoy entrando en saber cuál es la personalidad de mi compañía, cuál es la cultura. Cuando respondan esa pregunta y llévensela ustedes allí. Los que quieran compartirla, compartan el chat. Pero si fuera una persona, ¿cómo es esa persona? Si fuera la compañía una persona. Y ahí yo me hago más o menos unas luces de cuál es la cultura. Entonces, ¿por qué es relevante saber la cultura de la organización en momentos de cambio? Porque yo me voy a enfrentar a momentos de toma de decisiones, y entonces si mi cultura es completamente horizontal, imagínense cómo va a ser la flexibilidad en el momento en que tomamos la decisión. Va a ser un poco lento, va a ser complejo, por eso tengo que antes hacerme estas preguntas para ver si cuando yo me enfrente a esta nueva realidad, ¿va a ser fluido o voy a pasar por momentos difíciles? ¿Cómo admitimos los errores en la compañía? Es decir, ¿cómo permitimos cómo los superamos? ¿Lo conversamos? ¿O miramos tal vez siempre aquí como a buscar el culpable? ¿O por el contrario decimos, venga, ¿qué fue lo que nos pasó? ¿Cómo aprendemos de esto? ¿Cómo lo repetimos? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo abrimos conversaciones difíciles en la compañía? ¿O no se habla? ¿O nos quedamos callados y simplemente seguimos? ¿O es abierta, es una cultura en donde podemos tener conversaciones francas, honestas, difíciles, complejas, poder poner nuestra posición como una perspectiva, unir perspectivas de diferentes áreas? ¿O por el contrario es complicado? Aquí se hace caso y no hay posibilidad de alzar la mano. Esto es importantísimo que nos hagamos, que seamos conscientes de cómo funcionamos, cómo es esa cultura y cómo los va a acompañar a ese momento de cambio. ¿Qué tan flexibles somos? ¿O somos súper estáticos? O por el contrario, después de la pandemia como que nos vino la flexibilidad y sabemos que una toma de decisión, por ejemplo, del cambio tecnológico no puede ser eterno, sino que tiene que ser muy rápido. Nos dimos cuenta que lo podemos hacer o nos dimos cuenta que no, que somos muy demorados. Otra pregunta, ¿somos nativos digitales? Es decir, nuestra compañía nos acompaña como el tema digital y es muy
fácil y muy flexibles a adaptarnos, o por el contrario, no, es la primera vez que nos vamos a enfrentar a una modificación en este sentido. Por ahí alguien decía también que están cambiando de modalidad en el tema presencial. Entonces, la cultura de mi compañía la acompaña la confianza en mis empleados, importantísimo. Entonces, esta invitación, hacerse en esta primera pregunta es explorar primero qué cultura, y yo les estoy contando esto, no, un cambio cultural es demorado, pero también las organizaciones son dinámicas, como lo traía Rafa. Esto no es que mi cultura tiene estos valores y es inamovible, no. El entorno político, el entorno social, el mundo en el que vivimos hace que nuestra compañía tenga una cultura dinámica. Entonces, pero preguntarse cómo va a acompañar la cultura a este proceso de cambio es súper importante. Y ustedes que lideran áreas, la mayoría de recursos humanos, y que están enterados de que vamos a tener un cambio, debemos saber a qué nos enfrentamos. ¿Cuáles son poner los pies en la tierra y dicen, un momento que aquí nos hace falta transformar algunas dinámicas? O esto ayudar a hacer más fluido el cambio. Esto que hacemos, la manera en la que conversamos, la manera en que tomamos las decisiones. No somos jerárquicos, o sí, o hay algunas dinámicas que tenemos que transformar antes, durante el cambio. Entonces, esa es una primera pregunta súper clave para hacernos en el momento de enfrentar el cambio. Aquí tal vez hay algún comentario, dice nuestra organización. Estoy pudiendo ver los chats. Ok, perfecto. Entonces, aquí, si alguien dice, voy a describir la personalidad de mi empresa, mi cliente dice, es un poco neurótica, entonces debe ser que anda a todo momento, está tomando decisiones con la rapidez, y ojo, entonces introducir un cambio en ese estado neurótico, como lo dice aquí, puede ser un poco complejo. Alguien más lo dice con carácter, con orden, con planeación, flexible, comprensiva, empática, wow. Entonces esa cultura seguramente está súper acomodada para entrar y acompañar el cambio. Nuestra organización son intuitivos, por eso reaccionan rápido a generar esos cambios y asumen consecuencias, pero les cuesta ser honestos con el recurso humano y no se prepara en este sentido. Fantástico que nos lo cuentes, porque ahí tú estás siendo honesta. Entonces, cuando dices que no somos honestos, debemos cambiar o transformar la manera en que nos decimos las cosas con respeto. O sea, yo digo las cosas directo, pero con respeto. Entonces, buenísimo. Sí. Quería hacer un aporte a lo que estabas hablando, Lina. Sí. Y también a partir de algo que nombraron en el chat sobre salud mental, sobre el trabajo presencial, sobre el trabajo virtual. Y hablando de la cultura, recuerdo que tuve la oportunidad de apoyar varias organizaciones durante la pandemia que se dieron cuenta que ese paso a la modalidad virtual y estar en la casa confinados era muy retador para las personas emocionalmente, porque les cambió los hábitos. Entonces tenían que estar 24/7 con sus hijos, con sus esposos, trabajar en el mismo sitio donde vivían, muchas cosas que fueron teniendo una repercusión en la salud mental. Y fue importante en ese momento desarrollar habilidades para poder manejar el estrés, la ansiedad, tener momentos de desconexión, de descarga, pero en parte también era porque la organización lo veía y en su cultura había la posibilidad de que eso fuera un hecho en relación con poderle dar capacitación o otros espacios a las personas que trabajaban ahí, ¿cierto? O sea, estaban abiertos a esa posibilidad. Solo para complementar esa parte. Sí, Rafa, pero me traes otra cosa también con lo que dices, que me parece súper interesante, y es que, bueno, tengo que decir que después de la pandemia aparece una sensibilidad de las organizaciones por saber cómo están sus empleados. Cuando digo cómo están, es que habrían reuniones, lo digo porque digamos que el acompañamiento que yo
tenía, que supuso que se iba a reducir, al contrario, se aumentó. Las compañías sintieron la necesidad de decir, venga, no nos dejen solos, que necesitamos acompañar a los empleados. Y a partir de ahí hay una sensibilidad un poquito mayor a decir, venga, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Aparece un poco esa pregunta que antes era, bueno, ¿cómo vamos? El inicio de las reuniones generalmente es ¿cómo vamos? Pero aprendimos antes de cómo vamos, cómo están, cómo llegan, cómo se sienten. Es distinto. Entonces, bueno, queremos ya entrar un poco a profundizar en el tema emocional y vamos a trabajar con una premisa. Para nosotros, la premisa es: los estados de ánimo sí movilizan o paralizan en momentos de cambio. O sea, para nosotros entendemos que la parte emocional y anímica es una variable a tener en cuenta que tiene mucha influencia. Y queremos detenernos un poco en dos conceptos importantes. Uno, el de emociones, y otro, el de estados de ánimo, para que estemos un poco con el mismo marco de referencia sobre el cual estamos hablando. Entonces, empecemos con el tema de emociones. Es útil, cuando nos acercamos a las personas, tener como un marco de referencia que nos permita entenderlo. Si ven en la diapositiva, la primera frase dice una de las 6 dimensiones del ser humano. Entonces, eso significa que nosotros pensamos que el ser humano tiene 6 dimensiones. Una la física, otra la emocional, otra la mental, otra la existencial, otra la espiritual y otra la relacional. Si pensamos el ser humano constituido de esa manera, pues vemos que la parte emocional es fundamental, hace parte de. Verlo también así bajo una óptica de las 6 dimensiones también nos ayuda a entender dónde tenemos que operar o dónde podemos generar herramientas. Porque, por ejemplo, en la parte mental es muy importante trabajar sobre las creencias. En la parte existencial es muy importante trabajar sobre valores y propósito. En la parte relacional es súper importante trabajar la comunicación, cómo nos vinculamos con los demás, cómo son la forma en que yo resuelvo las dificultades con los otros, cómo resuelvo los conflictos. En la parte física me pregunto entonces, ¿cómo gestiono el tema de la energía? ¿Cómo hago una gestión consciente que me permita no mantener desgastado y agotado? Entonces, si lo pensamos desde esa perspectiva, vamos a ver que hay oportunidades para nosotros y para intervenir. Entonces, hoy lo que nos interesa es un poco entender esa partecita que es la dimensión emocional. Entonces, esa sería una primera definición. Lo emocional es una de las partes que nos permite ver de forma holística al ser humano. Lo otro, una emoción propiamente dicha, la podemos entender como una reacción psicofisiológica. Es decir, tiene una manifestación que es orgánica, o sea, las emociones tienen manifestaciones en nuestra química corporal. Por ejemplo, la rabia tiene una producción de adrenalina, una producción de cortisol, lo mismo que el miedo, ¿sí? O, por ejemplo, cuando trabajamos con una emoción como la gratitud, hay estudios donde nos muestran que hay una producción de inmunoglobulina tipo A, que es la hormona que ayuda a fortalecer el sistema inmune. Entonces, eso es súper clave, porque las emociones, o sea, entender que las emociones tienen un efecto en el cuerpo y además tienen un efecto en la forma en que nosotros percibimos y vemos el mundo. Eso es útil porque si queremos intervenir en el mundo emocional, tenemos que pensar que no solo se hace a partir de hablar o de temas mentales. Uno también necesita involucrar la parte física para poderlas gestionar. Por eso es tan importante, por ejemplo, el movimiento, la respiración, para poder gestionar de manera consciente las emociones. Otra forma de entender las emociones es que son reacciones que son de tipo adaptativo y que también funcionan para la motivación.
Son adaptativas porque nos ayudan a movernos en el mundo. Por ejemplo, si uno lee un poco acerca del miedo a lo largo de la historia del Homo sapiens, nos vamos a dar cuenta que ha sido una emoción que nos ha permitido sobrevivir. O sea, el miedo tiene una función adaptativa. El problema es cuando el miedo se conjuga con pensamientos, con sentimientos y con cosas que no han pasado y nos inhibe o nos limita. Pero el miedo como tal es imprescindible para adaptarnos, para sobrevivir. Y las emociones también las podemos trabajar. Uno puede trabajar en generar gratitud, en generar felicidad, tranquilidad, y son estados emocionales que nos pueden ayudar a enfrentar situaciones que están siendo difíciles. Esto es muy evidente y muy patente, por ejemplo, en los equipos deportivos, en el fútbol. Los equipos los trabajan muchísimo en sus estados de ánimo, porque son equipos que tienen que estar constantemente preparados para competir, que tienen que reponerse rápidamente de las derrotas, que inclusive no puede ser de un partido a otro, tiene que ser durante el mismo partido. O sea, recuerdo, no me acuerdo cuándo fue, pero en fútbol, por ejemplo, una final de un equipo y a los 5 minutos le hacen autogol. Tienen que reponerse, o sea, tienen que utilizar herramientas para no dejarse vencer de la frustración y poder enfrentar los siguientes 90 minutos y seguir luchando para ver qué pasa, ¿sí? Y otro elemento importante en las emociones es que son transitorios. A mí me gusta utilizar una analogía muy coloquial, pero son como el Alka-Seltzer. Hacen espuma, suben y bajan, y suele ser esa la manera en que se comportan. Y uno debe aprender a cooperar con ese movimiento de subir, de hacer espuma y volver a bajar. Eso con relación a las emociones. Quiero también, o queremos también, como detenernos un poquitico para que vean algo de las emociones y ver para qué nos sirve esto. Pensamiento y emoción no están separados. ¿Eso qué significa? Que pensamientos, por ejemplo, del tipo de no lo voy a lograr, no soy suficiente, no voy a llegar a final de mes, no voy a lograr lo que me propongo, generalmente traen emoción, que es de miedo. Los pensamientos traen emociones, las emociones alimentan los pensamientos. Los pensamientos vuelven y alimentan la emoción y la emoción vuelve y alimenta el pensamiento y se va formando un bucle que muchas veces es inconsciente y que si no nos damos cuenta de que se está alimentando, vamos a terminar como metidos en una realidad virtual donde vemos el mundo de una manera que no es la mejor. De manera práctica, ¿eso a qué nos lleva? A que tenemos que estar muy atentos y muy conscientes y entrenarnos en lo que pensamos y en lo que alimentamos de pensamiento y en lo que alimentamos de emoción. Entonces, si lo lleváramos a una organización, pues parte de lo que tienen que hacer para gestionar las emociones es desarrollar un poco más la capacidad de la autoconciencia para que las personas puedan estar atentas a qué están pensando y a qué están sintiendo. Y si eso contribuye a las metas que tienen que lograr o a los cambios que están enfrentando. Otra característica de las emociones es que cuando una emoción está activa, yo lo llamo, activo, afecta en la percepción de la realidad. Y se los voy a poner con un ejemplo que seguramente para ustedes es muy común. Ustedes puede que tengan hijos, hijas o pareja o alguien que aman, pero cuando en ustedes está activa la rabia y está circulando la adrenalina, seguramente esa persona que ustedes aman tanto deja de ser esa persona y se convierte en un rival, se convierte de pronto en un enemigo, en alguien del cual me tengo que defender, ¿sí? Y mis acciones, mi toma de decisiones empieza a estar permeada por esa forma de leer la realidad. Salgan de la casa y llévenlo a la organización y piensen en un jefe. Pelean con el jefe o el jefe no les dio buena retroalimentación o hay mucho trabajo o está siendo inequitativo la distribución de las tareas. Seguramente esa persona empieza a estar permeada en su mundo interior por la rabia y ustedes empiezan a tener reacciones de irascibilidad, defensivas, de no querer hacer el trabajo. Entonces, aquí vuelve y juega la autoconciencia porque
tenemos que aprender a darnos cuenta cuándo está activa la emoción y cuándo no. Porque si está activa, es necesario que aprendamos a regularnos, a desactivarla, para volver a tener la posibilidad de ver las cosas de manera más objetiva. Desde la neurociencia lo diríamos que vuelva y se conecte la corteza prefrontal, que es la que nos permite la empatía, ir al pasado, futuro, presente, la que nos permite tener un pensamiento moral, crítico, ¿sí? Entonces, aquí es importante entrenarnos para eso, para aprender a ver cuándo está activa, a regularnos, a desactivarla. Porque piensen también, ¿qué sucede cuando dos personas que están con emociones activas se encuentran? Alguien con rabia y alguien con miedo. Lo más probable es que surja conflicto, que surja sufrimiento, que surjan malos entendidos, ¿sí? Entonces, esto es importante. Y hay una regla de oro para trabajar con las emociones y es: emoción que no se expresa te enferma o te desvitaliza. Es decir, emociones que no salen, y digo emociones son estrés, vergüenza, rabia, impotencia, frustración, que pueden estar en el día a día de la organización y la interacción con clientes. Yo a veces pienso, por ejemplo, en las personas que trabajan en los call centers, que tienen que recibir una y otra vez negaciones de sus clientes, malos tratos, etcétera. Eso se va acumulando. Si yo no tengo un proceso de descarga emocional que me ayude a soltar lo que me han dicho, la frustración, las sensaciones, seguramente eso me puede enfermar. Eso lo trabajan mucho desde el punto de vista del factor de riesgo psicosocial, de la salud ocupacional, lo entienden, que es algo que hay que cuidar. Y también hay algo importante y es, si tú no sueltas las emociones, es como si internamente mantuvieras haciendo fuerza para que no salgan, como si fuera un closet que está lleno de cosas que yo no quiero que salgan y que necesito hacer fuerza para que no se me vengan encima las cosas. Eso implica mucho desgaste de energía y agota. Entonces, aquí también se abre una oportunidad en la gestión y es, tengo que aprender a expresar, tengo que aprender a descargar, a soltar, a dejar ir para recuperar energía. Y la otra parte que les queríamos contar al principio era de estados de ánimo. Entonces, aquí subrayamos de las emociones que son transitorias. Los estados de ánimo tienen más permanencia en el tiempo. O sea, imaginen que la frustración ya no es momentánea, sino que se extiende por días, por semanas, por meses. Imagínenlo no en una persona, sino en un equipo de trabajo. Y si entendemos que los estados de ánimo son emociones que siguen activas, pues imagínense cómo está siendo la percepción de la realidad. E imaginen cómo están tomando decisiones cuando los equipos están frustrados o desesperanzados o llenos de impotencia, ¿sí? Es algo que hay que empezar a gestionar, ¿sí? Para que se puedan enfrentar las situaciones que son retadoras en la organización. Igual, los estados de ánimo, pues estamos haciendo referencia a lo negativo, pero también existen los positivos. Entonces, hay estados de ánimo donde los equipos están entusiasmados, toman el pelo, no se toman personal tener que aprender y desaprender y volver a aprender y volver a desaprender, porque entienden que la naturaleza del negocio es así, por ejemplo. Pero es importante entenderlo, ¿no? Y ahorita Lina más adelante les va a contar señales que nos permiten aprender a identificar cuál es el estado de ánimo del equipo, porque finalmente se trata de eso, ¿sí? Y también la buena noticia es los estados de ánimo se pueden intervenir y se pueden transformar. O sea, yo puedo ayudar a que un equipo salga de un estado de frustración, salga de un estado de desesperanza, lo pueda regular, lo pueda hablar, lo pueda transformar y que también aprendan a inspirarse y que también aprendan a generar solidaridad, aprendan a generar alegría, apoyo, ¿sí? Para que puedan, pasión, para que se puedan compenetrar como equipo y puedan enfrentar los retos que tienen. Entonces, por eso al principio en la diapositiva que introducía estos dos conceptos decían, las emociones y los estados de ánimo pueden obstaculizar o pueden favorecer los procesos de cambio.
Y si yo pensara, como les dijo Lina, en que voy a implementar un cambio en el futuro, cuando veíamos al principio el video del pollo KFC, podríamos pensar, bueno, ¿cuál es el estado de ánimo que debo generar en mi equipo para pasar de una forma de manejar un software manual a uno mucho más sofisticado, robusto y que me va a traer mucho más beneficio? ¿Qué es lo que debo yo pensar, que debo generar a nivel emocional? ¿A qué se van a tener que enfrentar esas personas y van a tener que dejar ir? Y eso les va a causar resistencia, impotencia, frustración. ¿Y qué es eso, por ejemplo, que les van a llevar al futuro que no conocen y que los puede asustar? Que los puede llevar inclusive a pensar, tal vez este software va a hacer que no necesitemos tanta gente y que se tengan que ir. Algunos, ¿cierto? Miedos, creencias, imaginación. Entonces, esto es un poco el marco desde donde entendemos emoción y estado de ánimo aplicado al cambio. ¿Algo, Lina, que quieras complementar de acá? No, buenísimo, Rafa. Tal vez hacer como la claridad de que para entender y ahorita coger el punto de los estados de ánimo, cuáles son algunos estados de ánimo que nos movilizan y otros que nos paralizan. Los estados de ánimo son, yo recuerdo, Rafa, que tú me pusiste un día que son como esa nubecita que está encima de nosotros, es decir, los estados de ánimo es como ese telón atrás que moviliza a hacer o a no hacer. Es como esa musiquita de fondo, ¿sí? Los estados de ánimo es como esa musiquita de fondo que nos acompaña. Entonces, cuando Rafa me decía, son como esa nubecita, claro, la nubecita que nos acompaña todo el tiempo porque el estado de ánimo permanece en el tiempo, mientras que las emociones son ganas. Por alguna situación la enfrento, siento miedo, tristeza, alegría, culpa, vergüenza en el momento y ya voy a otra situación y quizás esa situación me traiga una emoción distinta. Entonces, hacer la claridad que las emociones van y vienen, como Rafa nos lo dijo, a veces vienen en cóctel, en combo, pero pasan de acuerdo a las situaciones. Se gatilla una situación, siento esta emoción y me movilizan a una acción. Los estados de ánimo se quedan, es decir, cuando yo abro los ojos y pongo los pies por primera vez, me bajo de la cama, ahí estoy en un estado de ánimo seguramente que me permea. Entonces el estado de ánimo es como ese teloncito atrás que me moviliza o no. Sí. Hay algo más ya para cerrar esta parte y de pronto para cerrar y es, las emociones no son ni buenas ni malas, los estados de ánimo no son ni buenos ni malas, ni es buena la emoción ni es malo el estado de ánimo. De acuerdo. E inclusive, por ejemplo, uno puede cultivar estados de ánimo positivos y una de las herramientas que funciona muchísimo para eso es la meditación, el movimiento. Y mucho de lo que recomiendan, por ejemplo, en las mañanas es levántate y en el momento en que tu cerebro todavía está pasando de ondas alfa a ondas beta, las ondas alfa son más de estado de relajación, de ensoñación, y las ondas beta son ya de estar alerta. En este momento es súper importante generar estados emocionales, estados de ánimo positivos, basados en la gratitud, basados en el amor, en la felicidad, ¿sí? Que ayudan a enfrentar el día de una mejor manera. Es como si uno se pusiera un traje en la mañana antes de salir a enfrentar el mundo. ¿Cómo? Unas gafas, decías tú la vez pasada. Yo diría más como el teflón de las ollas. Es como ponerse un teflón que le ayuda a uno a no tomárselo tan personal en el día. Bueno, entonces, te cedo la palabra aquí. No, perfecto, Rafa. Me encanta como lo trajiste porque ahí es importante que ustedes conozcan que es distinto la emoción al estado de ánimo. Y vamos a concentrarnos aquí en esta última parte en los estados de ánimo. Entonces, si decimos que los estados de ánimo es como ese teloncito, siempre estamos en algún ánimo, es decir, inclusive la ausencia de las emociones es una emoción, que es la apatía. Es decir, no podemos evitar los estados de ánimo. Los estados de ánimo emergen de acuerdo a las situaciones que traemos. Entonces, y estos nos predisponen a una acción. Entonces, dependiendo del estado de ánimo, y ahora sí me voy a entrar puro y duro en el tema
que si yo estoy a punto de enfrentar un cambio, de hacer un cambio, o estoy en el cambio, hay tres, digamos, como elementos para gestionar el mundo emocional. Y aquí les voy a dar una noticia que es importante que sepan, y es que este webinar hace parte de 3 episodios, los llamo así. Vamos a tener, hoy es el episodio 1 de 3. Esto va a tener una continuidad. Hoy vamos a tener el primer elemento, que es reconocer, o lo que hemos hecho hasta ahora es ser consciente, hacer conciencia de que tenemos en el grupo o en las personas, en nosotros, un mundo emocional que hay que conocer. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en reconocer, a ponerle nombre a algunos de los estados emocionales. Y claro, ustedes dicen, ok, hoy voy a aprender a ponerle nombre y ahora, ¿qué hago con eso? Tranquilos. El siguiente paso o el siguiente nivel es indagar o expresar, voy a poner aquí, indagar y expresar de manera efectiva las emociones, poder hacerlo primero en mí y después en mis equipos. Eso lo vamos a ver en el siguiente webinar, que es el 23 de este mes, el 23 de mayo. Y el último webinar va a ser gestionar. Entonces el mundo emocional es grandote y nos parece súper relevante que lo vayamos aprendiendo con pausa. No es, bueno, ¿qué hago? La persona viene con frustración, entonces dígame, ¿qué hago? Yo quiero la acción, espere. Entonces, el primer paso es reconocer que algo está pasando, tener la sensibilidad de escuchar el equipo, por qué no se están moviendo, por qué pareciera que el objetivo va para un lado y las personas van para otra, por qué parece ser que todos tienen el conocimiento técnico, pero esto no avanza, por qué hay tanto rechazo en el tema del cambio. Rafa nos decía, en un momento de cambio, no necesariamente el reto está en la parte técnica, en la implementación. En un momento de cambio, el reto está en las personas, en las que las personas se movilicen y vayan hacia donde yo quiero que vayan. Entonces, si el reto está en que las personas se movilicen hacia donde yo quiero, es súper relevante saber en qué están. Súper relevante reconocer y poder escuchar en qué están, qué los motiva o qué los paraliza. Definitivamente, la construcción de futuro con otros, la construcción de posibilidades con otros, tiene que ver cómo está sintonizado a nivel emocional, con un objetivo o con un propósito. Por eso nosotros nos parece súper relevante intervenir y ustedes sepan que va a ser en 3 partes y que hoy se van con tarea. Ahorita al final les decimos qué les proponemos para ir practicando, porque nos parece que aprender esto tiene que ir a la práctica, tiene que ir a hacer, dar esos primeros pasos. Entonces, les vamos a compartir algunos estados de ánimo presentes, unos que nos movilizan y otros que nos paralizan, digamos, en momentos de cambio. Hay algo que ustedes deben saber y es que cuando yo veo que un estado de ánimo me expande la posibilidad, veo que están en un estado de ánimo en que yo veo que esto está fluyendo, no es que no tenga que hacerme cargo de eso, por supuesto que tengo que hacerme cargo de parar y decir, venga, ¿qué es eso que estamos haciendo que nos está funcionando muy bien y que necesito que permanezca? Si yo soy líder en este momento del proceso en el que estamos llevando, haciendo esos cambios, yo tengo que tener la capacidad de poder parar y decir, esto que estamos haciendo, esta actitud que estamos teniendo, este estado de ánimo en el que está la gente es el que me sirve para continuar. Así que no solamente yo tengo que intervenir un estado de ánimo o un equipo cuando las cosas no están no la estamos pasando bien, también cuando la estamos pasando bien. Y a veces esa conversación está ausente. A veces la conversación de reconocimiento, de saber que estamos haciendo lo que estamos haciendo, a veces está ausente porque decimos, bueno, pues esto está fluyendo, ¿para qué parar? Por supuesto que es importante parar y decir, venga, esto que está pasando nos está permitiendo fluir. Les voy a compartir algunos estados de ánimo. Sepan que ustedes van a recibir un correo con un paper como un diccionario de estados de ánimo para hacer un trabajo y para hacer una práctica que les vamos a proponer con Rafa
Jorge y con Juliana, que hagan de aquí al siguiente webinar. Como hoy el primer paso es reconocer, ponerle nombre, yo voy a dar un pasito por algunos estados de ánimo presentes en las organizaciones en momentos de cambio. El entusiasmo. El entusiasmo tiene que ver con ese estado de ánimo en que está presente un objetivo común, con que las personas están conectadas con algo que les importa y a ellas les importa que las cosas pasen. Y si aparece un error, el error inmediatamente se convierte en un aprendizaje. Entonces el entusiasmo es fantástico que aparezca en momentos de cambio porque es ese estado de ánimo que nos entusiasma a poder ver esa meta. Todos están conectados con ese mismo objetivo. La serenidad. La serenidad a veces puede estar catalogada como ese estado de ánimo en que no, esta persona es serena, no le importa. No, la serenidad tiene que ver con esa capacidad de aceptar la situación, con la capacidad de poder, así yo no tenga el control de todo, tengo la capacidad de admitirlo también los errores de una manera distinta y está acompañada de dos emociones hijitas que es la gratitud y la reflexión. Entonces la serenidad es capaz, en el estado de ánimo de serenidad, yo soy capaz de parar y decir, venga, gracias por lo que hemos llevado hasta ahorita. Entiendo que hay errores, pero gracias por lo que han hecho hasta ahora. Y la serenidad me permite tener la claridad de los siguientes pasos. Es decir, poder parar y decir, esto no nos ha funcionado, esto sí, y hacer una reflexión de lo que viene, de los siguientes pasos. Ese estado de ánimo es un estado de ánimo fantástico y yo sé que cuando les estoy contando esto, ustedes les van a parecer personajes, porque hay personajes que aparecen con esos estados de ánimo presentes. Entonces dicen, ay, fantástica Juliana. Juliana siempre nos trae aquí estamos en caos y nos trae como esa serenidad, pero la idea es cultivar esa serenidad en esos momentos de caos. Espere. Demos gracias hasta aquí, pero ¿cuáles son los siguientes pasos? La siguiente es la autoconfianza, que es un estado de ánimo que nos funciona para diferentes, todo lo que les estamos contando aquí nos sirven en diferentes dominios de la vida, no solamente en el tema organizacional. Ustedes yo creo que les está pasando por la mente, oiga, esto a mí también me sirve en la casa, sobre todo la serenidad, por ejemplo, me sirve en la casa, me sirve con mis hijos, con mi esposo. La autoconfianza tiene que ver con esa capacidad de poder decir, yo soy capaz de tomar unas decisiones, soy capaz de hacer posible que esto pase, porque tengo tres cosas a la mano. Primero, tengo la habilidad de aprender, no me las sé todas, lo puedo aprender. Dos, tengo a mis compañeros y a un equipo que juntos podemos llegar a lograr el objetivo, no estoy solo. Y ¿saben? Tengo una red de apoyo. Entonces la autoconfianza no es que yo me las sé todas y yo solo, no. La autoconfianza puedo aprender, puedo tener a alguien que me está apoyando y sé que somos un equipo. Otro estado de ánimo fantástico es la indagación, que es esa capacidad de poner más el foco en las preguntas, más que tener todas las respuestas. La indagación me permite escuchar a otras áreas, por ejemplo, en momentos de cambio, sin tener que me aparezca si hay una posición distinta, decir estos están equivocados, sino la indagación me permite hacer las preguntas que a pesar de que es tan distinto, poder decir, venga, ¿usted qué está viendo que yo no estoy viendo? ¿Sí? La indagación me permite como soltar que yo tengo la razón y poder tener esa curiosidad de decir, si están pensando tan distinto a mí, debe ser que están viendo algo que yo no estoy viendo. Entonces la indagación es importante en momentos de cambio, súper claro. La resolución es ese estado de ánimo en donde dice, venga, no tenemos todos los insumos, pero vamos hacia allá. La resolución es una energía que nos permite ir como todos hacia ese mismo objetivo, incluso en presencia de fallas o errores. Listo, pasémosla, pasó esto, pero vamos para adelante. La resolución nos permite, si existe algún tropiezo, poderlo resolver de manera muy rápida. Y otra es la prudencia, que hace que vayamos con cautela, que a pesar de que no tengamos la certeza de todo lo que va a pasar, es ese estado de ánimo que nos invita a la exploración.
que nos invita como a decir, estamos dispuestos a avanzar, así no tengamos todos los hilos puestos en la mesa, pero estamos dispuestos a ir avanzando. Estos son algunos. Miren, en el mundo emocional, yo creo que, Rafa, estados de ánimo y emociones hay más de 150, pero a veces ponerle nombre a algunas situaciones que está pasando y dicen, ah, mi equipo es este. Entonces, me parecería chévere que mientras les voy contando los otros estados de ánimo, nos cuenten en el chat para que nos queden ahí cuáles son los estados de ánimo presentes de estos, si hay algunos estados de ánimo presentes que ustedes ven. Pasemos a los otros, Rafa, que son los que en lugar de movilizarnos, nos paralizan. Y cuando dicen nos paralizan es que efectivamente si yo sigo en mi piloto automático de hacer las cosas como las vengo haciendo y no hago un pare para saber qué está pasando en mi equipo, seguramente esto nos va a traer sufrimiento, como dijo Rafa al inicio. Un estado de ánimo que nos atrapa y que no nos deja movilizarnos es la ansiedad. Ese estado de ánimo que me hace sentir miedo ante el futuro, siento que tengo tantas cosas que no puedo avanzar, siento miedo de cometer errores, ¿sí? La ansiedad no me permite decir, venga, y si esto sale, y si yo opino, y si yo hago este cambio, como que no me permite avanzar porque simplemente me dan ganas de desvincularme del proyecto. ¿Saben qué? Esto no lo logro, si nos pasa esto, si nos pasa lo otro, quiero escapar, huir. La complacencia es ese estado de ánimo devastador porque no nos deja como pensar en nuevas posibilidades, sino un poquito nos lleva a hacer caso. Se me fue la presentación, pero ¿estamos aquí? Vale. Es ese estado de ánimo que nos hace reaccionar lento, que incluso no nos deja anticiparnos. ¿Sí? La conciencia está como en que pasen las cosas, esto siempre se ha hecho así, y que vayamos pasando lo que va pasando, mejor nosotros hagamos caso. No, nos impide anticiparnos a cosas que podemos estar viendo. El resentimiento tiene que ver con la historia. Hubo algo que pasó en la compañía, o en el equipo, o con mi jefe, o con mi partner, o con la otra área, que me hizo daño. Entonces ese resentimiento hace que piense que esto no va a ser posible, que por más de que yo haga, sentimos que nadie nos va a escuchar y estamos más atrapados. Nuestro pasado se apodera de nuestro futuro, es decir, siempre traemos esa situación ante cualquier quiebre, decimos, sí, esto, yo les dije, esto es porque pasó lo que pasó, y volvemos y sentimos esa rabiecita, como la palabra lo dice, resentimiento, volvemos a sentir esa rabiecita porque hay alguien que nos hizo daño y saben, en el resentimiento estamos como a la merced de que algún error pase, y como que sentimos un fresquito y dices, yo les dije. O sea, no estamos a la merced de que pasen las situaciones, sino que hay un resentimiento aquí y que cada problema o conflicto que surge se remonta a esa situación pasada. Mientras no lo conversemos y mientras no reconozcamos que estamos en resentimiento en una situación, nos vamos a quedar ahí enfrascados. Otra presente es la frustración. La frustración tiene que ver con decepcionarnos de lo que está pasando, no era lo que yo estaba pensando, ¿saben? Estamos trasnochando, estamos pasándola mal y no era lo que yo tenía pensado. Así hagamos, esto no está llegando a ningún lado. Las expectativas no se están cumpliendo. Esto está súper presente cuando las cosas no salen como queremos. Wow, la resignación. La resignación es prácticamente imposible que aparezcan nuevas posibilidades. La resignación para momentos de cambio es fatal, porque es esa emoción en donde estamos convencidos de que no hay nada que hacer, que eso nuevo que estamos implementando nos va a traer problemas, que era mejor quedarnos así, era mejor estar con el sistema anterior, prácticamente que me dan ganas de rendirme. La resignación dice, así son las cosas, aquí siempre se ha hecho así, aquí en la compañía
nunca se puede hablar, nunca se puede levantar la mano. La resignación sí que es un estado de ánimo que no nos lleva ni a la convención ni a construir futuros con otros. Este es un resumen, algunos estados de ánimo. Seguramente nosotros les vamos a dar en el paper algunos otros para que se identifiquen. Pero hoy nuestra intención y nuestro objetivo era dar el primer paso de reconocer algunos estados de ánimo que nos posibilitan o no estar en un momento de cambio un poco más fluido y un poco más en armonía y que todos estemos girando hacia un mismo objetivo. Entonces, Rafa. Linis, no, quería aportar algo más y es, porque ahora habían preguntado en el chat qué recomendaciones das para gestionar este tipo de estados de ánimo en el equipo de trabajo. Por ejemplo, la frustración. Entonces, digamos que una primera respuesta sería, si tú quieres aprender, como lo dice Freddy Kaufman, la maestría emocional, debes aprender a desarrollar estas 3 capacidades que Lina ya les ha mencionado: reconocer, indagar y gestionar. Cada una de esas capacidades supone habilidades, ¿sí? Lo siguiente que es importante es, en el mundo de las emociones y del desarrollo personal, tú no puedes dar lo que no tienes. Eso significa que el líder o gestor o persona que quiere trabajar con un equipo y ayudarlo a gestionar sus emociones, primero sugerimos que haya trabajado con él mismo para poder llevar al equipo a otro nivel. Lo otro que es súper importante en el reconocer es poder desarrollar la habilidad de la autoconciencia. Autoconciencia, o sea, que yo pueda salirme de mí mismo y tomar conciencia de lo que sucede a nivel de mi cuerpo, a nivel de mi emoción y a nivel de mi pensamiento. Y es como un músculo que entre más se practica, más se fortalece, más nos abre la posibilidad de darnos cuenta de más cosas, ¿sí? Entonces, esa es otra. Y a manera práctica, pues para reconocer hay que hacer algo y es, hay que parar a preguntar. Hay que parar a preguntar. O sea, ya lo sé en mí, ya tengo autoconciencia, ahora tengo que tomar conciencia de lo que le pasa a mi equipo. Y para eso, como dice Lina, hay que detenerse y preguntar. Bueno, ¿y cómo estamos? Esa es la pregunta mágica. ¿Y cómo se siente? ¿Y cómo es? ¿Y qué está pasando? ¿Y dónde estamos? O sea, hay que parar, tomarse el tiempo, detenerse para preguntar qué está sucediendo. Eso quería sí, buenísimo, porque si yo no le pongo nombre, si yo no reconozco lo que está pasando, no me puedo hacer cargo. Si sigo en mi piloto automático de hacer las cosas como vienen ahora, simplemente no me puedo hacer, no hago conciencia de que alguna situación está pasando y no me puedo hacer cargo de ella. Entonces, hoy la invitación, yo sé que van a quedar con ganas del siguiente, porque hoy la invitación es reconocer. Y la práctica que les vamos a proponer es la siguiente. Les vamos a compartir con Julián y con Jorge en sus correos, les va a llegar primero la grabación de este espacio y 2, el diccionario de algunos estados de ánimo para que puedan empezar a tener esa sensibilidad. Cuando yo le digo sensibilidad, escuchar lo que está pasando en la organización, en su equipo, en ustedes. Bueno, en orden, en la invitación de Rafa es en mí, en mi equipo, en la organización, en este momento, en esta transición. Yo sé que todos ustedes están teniendo en sus entornos un momento de cambio, entonces es reconocer, ponerle nombre, tal vez anotarlas, ¿sí? Hoy estoy viendo en esta área, las áreas tienen estados de ánimo distintos, las organizaciones tienen estados de ánimo, el país tiene estado de ánimo. Si ustedes se ponen a pensar cuál es el estado de ánimo, bueno, para no entrar ahí, cuál es el estado de ánimo de hoy en Colombia, puede ser que aparezca la incertidumbre, algunos la rabia, no sé, el entusiasmo quizás, bueno, no voy a... Pero los países, las organizaciones, las áreas, los equipos tienen estados de ánimo.
Entonces nuestra invitación es poder explorar y háganse todas esas preguntas de cuál es el estado de ánimo incluso en mi casa, en mí. ¿Cuál es esa nubecita que me acompaña todo el tiempo, que me permite o no tomar algunas decisiones? Cuando empiecen a reconocer, van a empezar a ser un poco más conscientes de la situación a su alrededor. Van a ver que con esto que aprenden ya no es lo mismo, no van a pasar derecho en una reunión o en una conversación, sino van a empezar a preguntarse cuál es ese estado de ánimo de esta área por los cuales los movilizan a hacer esas preguntas o estar como están. Ya ustedes van a tener esa sensibilidad de poder entender por qué están como están. Y ese primer paso hasta aquí es reconocer esa primera invitación. En la siguiente vamos a aprender a indagar y también a expresar de manera efectiva las emociones. Ahí vamos a tener, va a ser un poco más práctico, ¿no, Rafa? Vamos a ponerlos un poco a practicar, así que el 23 les vamos a hacer una invitación de que estén presentes y con la posibilidad de poder hacer algunos ejercicios, es decir, no solamente que nos escuchen, sino que puedan practicar los ejercicios que les vamos a poner a hacer para que ustedes también los puedan llevar a sus organizaciones. Entonces, Rafa, hasta aquí este primer episodio, como lo llamo yo. Muchísimas gracias, Lina. Quería preguntar a nuestros asistentes si hay dudas o inquietudes que hayan surgido en este último espacio de la sesión para que por favor las ingresen en el espacio de preguntas y respuestas. Preguntas de esto último que se abordó en la sesión. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? Creo que no tenemos más preguntas por el momento, entonces No hay preguntas. quería agradecer entonces a Logos por acompañarnos en esta sesión, a todos nuestros asistentes por haber participado de manera activa durante toda la sesión y comentarles que hacemos permanentemente convocatorias de webinars similares. Como lo mencionaba Lina, vamos a tener 2 encuentros más relacionados con este tema para que estén muy pendientes de nuestros canales digitales donde realizaremos estas convocatorias y para que pues puedan participar en cada una de las sesiones. Agradecemos entonces a Logos, a Lina, a Rafael por acompañarnos en la sesión. Juli, muchas gracias a todos. Una última cosa, y es que, miren, Rafael y yo vamos a enviarles nuestros datos para que puedan, si necesitan ampliar, si necesitan un caso en particular, digamos, que requiera de una intervención inmediata, que quieran como revisar con nosotros, estamos en toda la disposición. No sé aquí cómo poner en el chat, pero voy a darles, si tienen con qué anotar nuestros números de celular. Estamos abiertos a escucharlos y de pronto decir, venga, Lina, Rafael, interesantísimo, pero yo necesito hacer una intervención y les quiero contar algo de algún caso que está pasando en mi compañía. Entonces, mi celular, no supe cómo ponerlo, se los voy a dictar: 311-217-4513. Lina Álvarez. Y Rafa, el tuyo. Ay, sí, supe cómo ponerlo. Creo que voy a poner mi celular. 311-217-4513. Y, Rafa ya lo tuvo. Perfecto. Si tienen alguna inquietud, quieren ampliar alguna información de la que les dimos hoy, con mucho gusto. Así que gracias por estar aquí. Nos vemos el 23. Hagan la tarea, por favor, de reconocer, porque esa es la base para la práctica para el siguiente webinar. Gracias, Chao, chao. Lina. Gracias, Rafael, a Logos, y a todos que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.